Cuando ustedes abren el programa, les va a aparecer una ventana como la que pueden observar aquí. Y es muy sencillo, solo tienen que darle clic en esta opción que dice libro en blanco. Le dan clic y ya está. Ya se creó un libro en blanco, un archivo nuevo. Ahora supongamos que ustedes ya trabajaron aquí y quieren crear otro libro. Le dan clic donde dice archivo, le dan en la opción nuevo y seleccionan libro en blanco. Le dan clic aquí y ya está, crearon otro archivo diferente al que tenían. Primero tienen que irse a la pestaña Archivo, después seleccionar la opción que dice Guardar como, y aquí tienen que seleccionar la carpeta Examinar para que ustedes puedan escoger en qué carpeta o en qué ubicación desean guardar su archivo. Le dan clic, les va a aparecer un cuadro como este, y aquí ustedes escogen la carpeta. En mi caso voy a guardarla en el escritorio, doy clic aquí en escritorio, y después doy clic donde dice nombre de archivo, se va a poner de color azul, borro lo que aparece ahí y le voy a guardar, le voy a poner el nombre del archivo. En mi caso le vamos a poner mi archivo 1 y le dan clic donde dice guardar. Y esto sería todo. Para saber que se guardó correctamente, en la parte de arriba, en vez de aparecer libro 1, les tiene que aparecer el nombre del archivo que ustedes escogieron. Ahora, supongamos que ustedes editan su archivo. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí un número y quieren que se guarde esa edición o eso que agregaron en ese mismo archivo. Para eso es muy sencillo, solo deben dar clic en el disquete, en el dibujito del disquete que está aquí arriba, al lado de las flechitas. Le dan clic y listo. Así se guardan los cambios que hayan hecho en su archivo. Recuerden siempre guardarlos para que cuando los cierren puedan recuperarlos, si no, pues esos cambios se van a perder. Ok, cuando ustedes abren el programa les va a aparecer una ventana como esta y hay dos formas de abrir el archivo. Una de ellas es si ustedes trabajaron recientemente con él, les va a aparecer en esta opción donde dice recientes. Por ejemplo, el archivo que creamos en el video anterior dice mi archivo 1. Si les aparece su archivo en esta sección, solo tienen que darle clic y eso sería todo. Les abriría el archivo. Ahora, si por alguna razón su archivo no se encuentra en esta lista o a lo mejor no es tan reciente como otros en los que hayan trabajado, tienen que darle clic aquí donde dice abrir, buscar aquí en examinar y les va a aparecer un cuadro como este, en donde ustedes van a buscar la carpeta en donde hayan guardado su archivo que están buscando. Por ejemplo, yo voy a buscar ese mismo archivo en la carpeta que donde lo había guardado, que fue en mi caso en el escritorio. Ya lo encontré, le doy clic y le pongo aquí donde dice abrir. Esperamos un momento y de esta manera se abriría el archivo que previamente ya guardé.